Imagina un despacho acristalado en el corazón de Madrid, donde el sol de la tarde filtra a través de las persianas venecianas, proyectando sombras alargadas como cuchillos sobre la mesa de conferencias. Allí estaba Javier Ruiz, el arquitecto silencioso de Innovasoft, sentado en un rincón, con su cuaderno negro desgastado abierto ante él. No era un hombre de palabras grandiosas. Su presencia era como el zumbido constante de un servidor en segundo plano. Invisible pero esencial. Frente a él, Isabel Vargas, la nueva directora de operaciones, recién llegada de una multinacional en Barcelona. Golpeaba la mesa con su taza de café ecológico. No pagaremos ni un euro más por ese código fantasma. O lo poseemos por completo, o lo destripamos. Espetó con esa voz afilada que hacía eco en las paredes de vidrio. Sus tacones rojos resonaban como disparos en el silencio tenso. ¿Y su sonrisa? Inyectada de ambición, brillaba bajo las luces LED. Javier no levantó la vista. Solo garabateó algo en su cuaderno, como si estuviera descifrando un enigma antiguo. Los demás rieron por lo bajo, los becarios, el director técnico, incluso el equipo legal. Pero yo, que había visto nacer esa empresa en un garaje de Valencia hace una década, sentí un escalofrío. Isabel no sabía que estaba pisoteando el alma de lo que Javier había construido con noches en vela y una visión que nadie más entendía. Innovasoft había empezado como un sueño modesto en las afueras de Madrid. En tiempos en que la crisis económica mordía fuerte y los emprendedores como Javier apostaban todo por una idea. Él había diseñado una plataforma que automatizaba procesos de cumplimiento normativo para empresas, con una flexibilidad modular que parecía magia. Cada línea de código llevaba su huella, limpia, estable, como las raíces de un olivo centenario que sostienen la tierra. Yo entré al final de esos días de garaje, cuando aún celebrábamos las primeras inversiones con paella y cervezas baratas. Pero con las rondas de financiación, todo cambió. Javier fue desplazado a un rol de asesor técnico. Un eufemismo español para decir, no sabemos cómo deshacernos de ti sin quemar el barco. Los inversores lo necesitaban en los papeles por cuestiones de licencias que nunca comprendieron del todo. Lo dejaron ahí. Archivado. Inofensivo. Isabel llegó como un torbellino. Con su currículum de despidos masivos en fintech y frases como sinergia disruptiva, que sonaban a vacío en nuestras reuniones. Borró su nombre de la wiki interna en su segunda semana, alegando que confundía a los nuevos. Javier no protestó. Ese era su estilo, el silencio como armadura, la paciencia como arma. Pero cada vez que ella lo llamaba cariño con ese tono condescendiente, yo veía cómo sus nudillos blanqueaban al apretar el bolígrafo. La tensión se acumulaba como nubes de tormenta sobre la sierra de Guadarrama. Isabel proclamó una limpieza estratégica en una reunión general, como si fuéramos un cuerpo enfermo que necesitaba purga. Para el viernes, la mitad de la plantilla estaba en la calle. Departamentos fusionados. Canales de Slack evaporados. El nombre de Javier desapareció del organigrama como un error corregido. En el deck de inversión que envió, todo rastro de su arquitectura original fue borrado, ni menciones, ni pies de página. Era como si el código hubiera surgido de la nada. En una reunión de brainstorming con gráficos pastel. Luego vino la llamada. Un bloque privado en el calendario, alineación de infraestructura con las iniciales de Isabel. Javier se conectó desde su apartamento en Lavapiés.
Un lugar sencillo con paredes beige y estanterías llenas de libros de programación viejos como reliquias. Isabel fue directa: hemos revisado tu rol y no encaja en nuestro mapa de ruta. Legal confirma que poseemos tu código. ¿Karine? Puedes irte. El silencio fue ensordecedor. Como el de una plaza de toros antes del estoque final. Javier parpadeó una vez. Entendido. Y salió del Zoom como quien cierra una ventana molesta. Isabel se recostó en su silla. Con esa falsa empatía de los ejecutivos que creen haber matado un fantasma. Pero no había matado nada, había despertado algo dormido. Una herida que Javier llevaba cosida en el pecho desde que lo apartaron de su creación. Esa noche. Me quedé hasta tarde en la oficina de la Gran Vía. Terminando un timeline que Isabel exigía para la presentación a inversores. Pasé por el despacho de Javier, vacío. Luces apagadas. Pero su silla girada sutilmente hacia el archivador. Entendí que no necesitaba llevarse nada físico, lo esencial ya estaba respaldado en su mente y en lugares invisibles. Al día siguiente. Isabel entró pavoneándose con su latte desnatado y un nuevo mantre, solo hacia adelante. Lo repetía en cada reunión. Lo garabateaba en pizarras. Lo estampaba en el portal de onboarding. Pero nadie notaba los susurros en los pasillos legales. Ni cómo el director técnico programaba auditorías de refactorización con cara de quien sostiene una granada. Isabel pensó que había eliminado a un hombre obsoleto. En realidad, había activado el temporizador de su propia caída. Y cuando soltó esa frase: poseemos tu código. ¿Cariño? Javier dejó de ser ruido de fondo y se convirtió en la trampa que nadie vio venir. El apartamento de Javier en Lavapiés era como un almacén olvidado, cajas a medio desempaquetar. Cables trepando por las paredes como enredaderas. Polvo que hablaba de prioridades más allá de la apariencia. No había ido allí en años. No desde las primeras inversiones cuando aún brindábamos con Rioja en el garaje. Pero esa noche, con 2 cafés en mano y un mal presentimiento, él me abrió la puerta sin preguntas. Rompieron la licencia, dijo, asintiendo hacia su escritorio. Pensé que era metafórico. Una queja sobre traición o historia borrada. Pero era literal. Sacó un pendrive envuelto en cinta aislante de una caja marcada «Documentos fundacionales» y lo insertó en su viejo portátil. 30 segundos después, la pantalla se iluminó con carpetas etiquetadas con fechas ancestrales. Abrió un PDF, Términos de empleo Lawson Tech SL. Y fue directo a la cláusula 12C. Todo software. Arquitectura y backend creado por Lawson Tech SL. Para Innovasoft permanece propiedad intelectual exclusiva de Lawson Tech. Innovasoft retiene una licencia no exclusiva renovable anualmente por escrito. Con lapsus activado tras 14 días de no renovación. Mi estómago se hundió como plomo en el mar. ¿Nunca la renovaron? Pregunté. Él abrió un log de auditoría, renovaciones firmadas cada año. Hasta hace 14 meses. Nada más. Estaban demasiado ocupados con fotos para inversores como para leer el contrato. No sonaba a victoria, era como estar en una habitación donde el suelo ya se había derrumbado. Y nadie más lo notaba. Javier abrió una interfaz de comandos, mostrando chequeos de API que aún pingueaban a través de claves de Lawson Tech. Claves que solo él controlaba. Si tiro del enchufe, pierden dashboards en 24 horas. Clientes preguntan por qué. Penalizaciones en 48. Para el fin de semana.
Llaman a Mio a quiebras. Pero no lo hizo. Se levantó y miró por la ventana. Como consultando al cielo madrileño. Nunca preguntaron de qué estaba hecha la correa. Murmuró. Luego se volvió. Y por primera vez en años. Sonrió. No de orgullo. Sino de liberación. La correa ya no estaba en su cuello, estaba en su mano. Y la puerta entreabierta. Los inversores de Caldera Capital no entraron con ojos ilusionados como los anteriores. Eran abogados en chalecos Patagonia. Con cicatrices de batallas corporativas en cada pregunta. Pidieron un rastro completo de custodia IP, los de autores. Documentos de propiedad. Términos de licencia desde el año fundacional. Isabel sonrió con esa confianza forzada, poseemos todo. Nuestro backend es propietario. Asignado. ¿Limpio? El director técnico asintió, legal la secundó. Nadie miró más profundo. Nadie consultó a Javier. Porque para ellos era un fósil reciclado. Pero Caldera no era tonta. Vi las miradas laterales durante el walkthrough de infraestructura. Su abogada principal. Elena Pérez. Ladeaba la cabeza cada vez que pasábamos por alto la arquitectura legacy. Sus preguntas iban al grano, ¿quién construyó primero? ¿Cuándo? ¿Bajo qué términos? Esa noche. Javier me llamó, es hora. No contactó directamente, usó a una abogada externa. Marta López. Que había demandado a una gran empresa por robo de API en plena televisión. Ella envió una divulgación de una página, Lausonte SL. Retiene propiedad IP sobre el backend core de Innovasoft. Licencia renovable expirada en fecha X. Referir cláusula 12C. Enviada encriptada a legal de Caldera. Por la mañana. Elena pidió una reunión privada con Javier. ¿Sin ejecutivos? Sin PR. Solo hechos. No asistí. Pero Javier me contó después, preguntaron una cosa, ¿la licencia aún existe? Dije la verdad, expiró. No era venganza, era corrección. Ellos borraron su nombre, él respondió con un timestamp. Reemplazaron su atribución con buzzwords, él contestó con una firma. Como ajustar tornillos en un puente que nadie inspeccionó. Mientras. En la sede. Isabel seguía con sus vision boards y planes post-fusión. Aprobando un refresh de logo sobre calidad digital nativa. No notaba que los emails de Caldera se ralentizaban. Que preguntaban por protocolos de renovación y reasignación. Legal parecía haber tragado un pendrive de helado. Pero Isabel aún creía haber ganado, Javier fuera. Código suyo. Funding asegurado. El de que pulía se había vuelto radiactivo. Y el fusible ardía con precisión. La sala en la torre mar cámara quirúrgica, insonorizada. Con aire filtrado y muebles minimalistas que olían a discreción cara. Javier se sentó a la cabecera. Con una carpeta manila simple. Elena Pérez ya estaba allí. Ojos como microscopios. Quiero ver el papel. Él se lo deslizó. Ella leyó. Subrayó la cláusula. Todo código licenciado. No asignado. ¿La licencia está activa? Expiró hace 2 semanas. El silencio se extendió como niebla en el retiro. Elena se recostó, y ellos no lo saben. Javier negó, nunca leyeron más allá del salario. Ella murmuró,
Han pichado código que no poseen. Acceso que alquilaban y dejaron expirar. Corrigió él. Elena se levantó, estamos hechos. No el meeting, el de Al. Salió con la carpeta. En la sede, Isabel preparaba su gran reveal. Con slides de commits falsos y diagramas plagiados. Creyéndose artífice. Pero en esa suite, una carpeta había rasgado la ilusión. Caldera no solo retiraba la inversión, documentaba el descubrimiento del podrido para decir, sabíamos. Y nos fuimos. Javier no sonrió, solo recogió su carpeta y salió con la calma de siempre. No era venganza, era reconocimiento. Y para un hombre al que creyeron obsoleto, expiró fue más fuerte que cualquier pitch de Isabel. La retirada de Caldera fue un bomba fantasma, silencio absoluto. Un día el de Al inminente, al siguiente. Data room bloqueado. Cuentas revocadas. Isabel lo notó al mediodía de un jueves. En su quinto espresso. Gritando por un tipo en un mockup que nunca se imprimiría. Al principio. Lo llamó turbulencia de diligencia. Pero el pánico rezumaba. Culpa a becarios. A Legal Apps por no agregar artefactos IP históricos. La vi a través del vidrio ahumado. Paseando como una influencer enjaulada. Para el viernes. El director técnico. Simón. Fue convocado al War Room. Ahí empezó la filtración en Slack. Tenemos asignación limpia del build-out original de Javier. ¿O aún bajo esa LLC vieja? Luego, mierda. Nunca lo limpiamos. Pensé que el equipo de Isabel lo hizo post-ronda C. Limpiamos eso, se volvió meme. Con emoji de fregona en llamas. Meral ardía. Ingenieros saltaban Stan UPS, uno murmuró sobre no tocar software fantasma que pudiera demandarlos. Desde un banco en el patio. Vi a Javier cada día a las 11. Sorbiendo café de gasolinera. Observando el pánico como un hormiguero pateado. Me senté, intentan asignar tu código retroactivamente. Asintió, pueden intentarlo. ¿Los detendrás? Tomó un sorbo, les di todo, estructura. Claridad. Crede. Solo debían honrar el acuerdo. Miró al cielo, ahora aprenden la diferencia entre propiedad y acceso. Arriba. Isabel pasaba con teléfono pegado. Seguida por un board member. Nadie sonreía. Javier solo observaba el fuego a través del vidrio. Como un casero con aviso de desahucio servido. Sabiendo que las luces se apagarían pronto. Pensaron reconstruirlo en un sprint. Error 1. Isabel sacó ingenieros de clientes para la operación Fénix. Reversando el backend como si fuera Python obsoleto. Pero Javier no escribió código, construyó un ecosistema. Una catedral lógica con triggers que pingueaban Lawson Tech cada 72 horas. El primer outie golpeó a un cliente grande martes mañana, errores en dashboards. Lows perdidos. Escaló a rojo. Isabel culpó a DevOps, ellos a integración. Para mediodía. 3 más. Reportes apilados, sesiones expirando. Módulo de licencia, autoridad desconocida. Simón hotpatcheó, duró 6 horas hasta el siguiente Heartbeat. Encontrado con silencio. El sistema se autoapagó como búnker sellado. Soporte explotó, managers salían pálidos. Un ingeniero, es como si hubiera booby-trapado con gracia. No malware, ausencia de permiso.
En un sistema de licencia activa. Silencio era rechazo. Miércoles. Carta formal de Innovasoft. Lamentamos el lapsus en comunicación sobre la licencia y deseamos renegociar inmediatamente. Tus contribuciones son críticas. Javier la dejó junto a su café como cupón caducado. Gracioso. Cuando pedí aclarar hace 3 años. Lo llamaron ruido legacy. ¿Escuchan ahora? Dije. Asintió, siempre lo hacen. Justo después de que el sistema empiece a toser sangre. 3 task forces fallaron, una en contenedor. Falla en AUS, otra en clone. Falla en verificación, la tercera renunció. Reporte, no proceder sin reinear cadenas de confianza a Lausontech. Rechazo elegante. Inevitable. Como gravedad reclamando un rascacielos sin permiso. El BOR lo llamó corrección estratégica, yo. Bandera blanca sudada. Convocaron a Javier domingo 7 de la mañana, 5 hombres con corbatas flojas. Una mujer con manos temblorosas. Isabel no allí. Pero su destino sellado. Javier no se sentó, puso laptop en credenza, estoy aquí para licenciar. Deslizó acuerdo de 2 páginas, tarifa triple retroactiva. IP perpetua en Lausontech. Documentación listando Javier como fundador. Isabel removida inmediatamente. Al ejecutar. Plataforma restaurada en 60 segundos. Un board, esperábamos resolución colaborativa. Javier, tuvieron una. La borraron del organigrama. Otro, cláusula 5. ¿Serio con 60 segundos? Asintió, asumiendo wifi no basura. Firmaron. Isabel llegó rantando sobre ópticas, seguridad la interceptó. Su cara al ver a Javier, no puedes hacer esto. Él no miró, giró pantalla. Tecleó comando. Verde, heartbeat restablecido. 60 segundos. Back en vivo. Nadie aplaudió. Bor ofreció asiento. Stock, declinó, 1 año. No más. Luego. Es su casa. Cerró laptop. Afuera, podías quedarte. Tomarlo todo. Negó, no quiero la casa. Solo mi nombre en el blueprint. Dignidad no grita, sale quieta tras limpiar el lío. La sede de Caldera era vidrio. Madera. Silencio, fortunas en susurros. Javier ante carpeta cuero, circuito. Caldera Systems. Autonomía total. IP Lausontech independiente. Licenciada exclusiva. Construyes lo que quieres. Sin boards. Dijo Elena. ¿Innovasoft? Arrendarán de nosotros. Firmó. Abajo. Isabel en su expalacio de vidrio, sola. Va y vepando como cuenta atrás. Pantalla, anuncio Caldera. Plataforma Innovasoft bajo licencia exclusiva Lausontech. Socio Caldera. Vídeo, Javier. Legacy no es viejo, es propiedad. Su reflejo se desvaneció bajo el logo Lausontech. Teléfono, sin mensajes. Silencio como veredicto. No venganza de Javier, restauración de autoría. Crédito. Control. Salió al jardín azotea. Carpeta en mano. Skyline dorado. Nuevo build zumbaba en servidor distante. No miró atrás.
Borraron su nombre, reescribió términos. Llamaron suyo lo que debieron leer en letra pequeña.